comienza a resplandecer. Un día nublado de niebla, resplandecer suena bien, ¿no? Que brille el sol un poco más. Pensaba en este término, en la luz que estamos mirando estos domingos atrás, el resplandecer, y existe esa expresión, de piel resplandeciente. Existe ese tratamiento para hacer la piel un poco más luminosa, ¿no? A través obviamente de hidratación, de cuidado nutritivo, de un montón de cosas que lo que hace en realidad es alisar tanto la piel o dejarla tan suave que la refracción de la luz es mucho más nítida. Entonces lo que parece es que la piel resplandece o brilla un poco más. O sea, hace esos tratamientos de hidratación, a veces con vitamina C, le ponen productos en la noche, en el descanso del cuerpo, para que la piel se renueve en lo que es sus nutrientes. Bueno, se hace también aparte una dieta especial para que se refleje en la parte exterior, ¿no? O sea, con esfuerzo, con cuidado, uno puede hacer que su piel brille o resplandezca, ¿no? Se puede hacer. Hay unos atajos a tomar. Uno se expone al uranio o al plutonio y también va a brillar un poco, pero eso no es muy recomendable, no es muy saludable ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay pasajes en la Biblia que nos hablan de rostro resplandeciente. Se llama en muchos lugares, en los salmos en especial, en las oraciones, en la profecía, a Dios se le dice: resplandece tu rostro sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Vamos a ver algunos pasajes de esto de resplandecer el rostro para ver cuán común es ese término en las Escrituras. En primer lugar, en Números, por ejemplo, o escuchen nada más, Números capítulo 6, habla de lo que es la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Números capítulo 6, 22 al 27 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa era una bendición común dentro del pueblo de Israel, esas expresiones, ¿no? Otros pasajes proféticos, Isaías capítulo 60. Isaías 60, 1 al 3. Dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahí obviamente es profético todo esto, ¿no? En un cumplimiento temprano y tardío, no solamente de la llegada del Señor Jesucristo, sino muy especial en relativo a Israel, lo que es el milenio, donde las naciones irán a su luz, Israel resplandeciendo, porque Dios resplandecerá o amanecerá sobre ellos. Otro pasaje profético, Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, del cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces,
Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí también habla proféticamente, luego de lo que es la tribulación, el tiempo del milenio, Israel resplandeciendo, los entendidos resplandecerán, ¿no? Y será luz a las naciones. Al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 13, versículo 43. Mateo 13, 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí habla del trigo y la cizaña, como apartar a unos y a otros, pero también es tiempo de milenios. A veces confundimos que es la iglesia. No. Es de los que entran y los que no entran al tiempo del milenio. Y los justos resplandecerán, ¿no? En la tierra habrá conocimiento de la gloria de Jehová. Ese es el resplandor del pueblo, o los justos resplandeciendo en todo aquel tiempo. ¿Será un tiempo maravilloso? ¿Estaremos en ese tiempo? Sí, pero como la novia, como la esposa, que vendremos a reinar juntamente con Cristo. Dice, por ejemplo, Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Leemos varios al inicio para entender un poquito el tema y luego lo desarrollamos. Filipenses 2.15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Aquí habla a Israel o a la iglesia? ¿A la iglesia? ¿A nosotros? Interesante. La promesa de resplandecer en el futuro, en el milenio, es para Israel, porque actualmente no resplandece, está opaco. Además es rechazado y odiado, porque ellos mismos han rechazado al mismo Hijo de Dios. Pero llegará el tiempo en el cual, según la profecía, ellos serán los que lleven luz a las naciones cuando entiendan, cuando les amanezca Dios en sus vidas en el tiempo del milenio. Pero hacia el futuro, en el presente, ¿quiénes resplandecen en el presente o deberíamos resplandecer? Somos los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido pasados de las tinieblas a la luz a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Deberíamos nosotros poder estar resplandeciendo. Dice en un pasaje un poquito más atrás, en Efesios 5:8. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí se nos llama andar como hijos de luz, porque somos luz, pero hay un doble proceso, el positivo y el negativo. El positivo es comprobando lo que es agradable a Dios. A través de la experiencia del crecimiento, del desarrollo, en nuestra vida vamos comprobando en todas las etapas de la vida. Tenemos esa oportunidad de ir comprobando lo que agrada a Dios e ir creciendo, e ir iluminando. Pero el aspecto negativo es: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no te llenes de tiniebla siendo partícipe de aquellas cosas que no agradan a Dios. Esta mañana vamos a ver o hablar de un personaje en particular
al cual el rostro le brilló de una manera tan especial que la gente se asustaba, y capaz ya saben de qué íbamos a hablar en este momento. Pero luego se habla en las profecías, en los salmos, toda la parte poética de los salmos, del rostro resplandeciente. Creo que en alguna manera rememora ese tiempo, el tiempo de Moisés, porque fue realmente impactante aquello para todo el pueblo de Israel cuando baja con las tablas de la ley. Entonces, es claro que en toda la literatura posterior vamos a encontrar muchas expresiones del rostro resplandeciente. Vamos a ver en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, del 27 en adelante. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pasaje bastante pintoresco, bastante lindo para desarrollar, para considerar algunas cosas allí. Recordamos el proceso anterior. Recuerdan que Dios ya había dado la ley a Moisés, y cuando baja del monte estaba todo el pueblo adorando el becerro de oro. Y Moisés rompe aquellas tablas y se enardece. ¿Cómo es posible? Y Dios quería, bueno, vamos a eliminar este pueblo, pero no, Moisés intercede igual por ese pueblo rebelde, y otra vez sube al monte, y Dios le da la tabla para que les escriba, pero le da además toda la descripción o los detalles de cómo debía de ser el tabernáculo, los utensilios, todas esas cosas, todas las instrucciones específicas de aquellos elementos, podríamos decir hasta cotidianos o tangibles, pero que en alguna manera representaban y reflejaban el carácter de la gloria de Dios dentro del pueblo, y Dios lo atestiguaba a través de la columna de nube o de fuego en la noche y en el día, ¿no? Vamos a ver el efecto que tuvo para Moisés estar delante de la gloria de Dios. En primer lugar, el efecto no solamente le cambió el rostro, no solamente resplandecía lo que era su piel, su rostro, toda la vida de Moisés cambió, y cambió también la vida del pueblo, cambió el liderazgo de Moisés, cambió la forma del pueblo de percibir la palabra de Dios también a través de todo aquello que había sucedido. Dice el versículo 29, aconteció, dice, que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía
Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Moisés solamente había tenido esa experiencia maravillosa, pero no estaba en un espejo mirándose a ver si resplandecía o no resplandecía. Pero todo el pueblo le miró hasta Aarón y tuvieron miedo. ¿Qué pasó acá? Hay algo fuera de lo natural está sucediendo en este hombre, en Moisés. Pensamos que 40 días y 40 noches Moisés ayunó, no comió ni bebió, estuvo solamente delante de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Es posible eso? 40 días y 40 noches, un ayuno tan largo. Humanamente no llegamos ni un día nosotros. Creo que decimos, vamos a ayunar mediodía, y mediodía no comer nada. Y ya nos agarramos la cabeza. Pero Moisés estuvo 40 días y 40 noches y realmente demostró lo que luego se va a enseñar. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De una manera ilustrativa y muy particular, eso quedó demostrado también en la vida de el mismo Moisés, estas cosas, porque Dios estaba hablando de su palabra, de los detalles del tabernáculo, de los útiles, de los procesos de consagración, etcétera, etcétera, y además se escribieron en 2 tablas lo que era el testimonio de lo que era el antiguo pacto. No es que en esas 2 tablas estuviera todo el antiguo pacto, sino que era el testimonio o lo que se dejaba de prenda para testificar, que sirviera de testigo de lo que se había establecido. Pero algo es cierto, las necesidades de Moisés cambiaron en la presencia de Dios. Ya no tuvo necesidad de las cosas del presente y Dios, de forma milagrosa, no es que vayamos a hacer la prueba nosotros, de forma milagrosa le sostuvo y no solamente su cuerpo no se deterioró, sino por el contrario, tuvo destellos de gloria, sino porque reflejaba en su rostro todas estas cosas. Y yo me pregunto, ¿quiero que mi vida resplandezca un poco más? Claro que queremos que resplandezca un poco más. Deberíamos tomar nota de estas cosas y tal vez pasar más tiempos a solas con Dios nos permita resplandecer un poco más. Recuerda lo que dijimos del cuerpo natural. Si queremos una piel suave, brillante, resplandeciente, necesita esfuerzo y cuidado. ¿Queremos una vida resplandeciente? ¿Qué necesita? Esfuerzo y cuidado también. No hay nada en la vida que no se mejore con esfuerzo y cuidado. Todo se mejora con esfuerzo y cuidado, y mucho más lo que es la vida espiritual, el andar delante de Dios, orar, leer la palabra de Dios, alabar a Dios, tener tiempos de devocionales, no 40 días y 40 noches, pero a veces un rato nada más en el día pueden hacer la diferencia. A veces un día que no ha brillado mucho el sol, en la noche o en la tarde, tener ese tiempo de decir, bueno, pasó eso, voy a ir al Señor, estar con Él, sea refrescante de nuestra vida también, nos permita cambiar a veces un poco las emociones, el ánimo y todas esas cosas. No es solamente emocionalismo, es una experiencia de estar delante de Dios, que nuestra vida es cambiada. Cuanto más hagamos estas cosas, más se podrá apreciar un resplandor especial en cada uno de nosotros. Se va a apreciar tal vez un carácter amigable, un carácter amoroso, alguien cercano. Y capaz que hemos estado delante de esa gente y decimos, no sé por qué, pero da un gusto sentarse y estar con esa persona por lo que refleja el carácter, ¿no? Por lo que comunica, por la paz simplemente que a veces comunica la persona. Es buenísimo. Pero ¿eso qué lo hace eso? La presencia de Dios. Tener mejoras en nuestro tiempo de relación con Dios. Pero no solamente cambiará
nuestra performance presencial, o sea, la forma en que se nos aprecia a nosotros, también va a cambiar nuestra forma de ver a los demás también, con amor y con misericordia. Porque Moisés, recuerda, había roto aquellas tablas y se había un poco ofuscado con el pueblo. ¿Qué pasó acá? Pero luego de ese tiempo con Dios, Moisés ya baja con ese rostro resplandeciente, interceder por su pueblo, baja con un carácter realmente misericordioso y de amor para con todo el resto del pueblo. Su rostro resplandecía. Una palabra, no era solamente un brillito, no era como ponerse aceite y que resplandezca, no era la mejora de la piel tampoco. En el hebreo la palabra es karán, que significa literalmente destellos, como destellos de sol. O sea, como que salían rayitos de sol de la cara del rostro de Moisés, ¿no? Interesante. En segundo lugar, si queremos que nuestra vida resplandezca, carga en tus manos el testimonio de Dios. El testimonio de la palabra de Dios. Moisés bajaba con las dos tablas, con el testimonio de la palabra de Dios en sus manos, entonces su rostro estaba realmente resplandeciendo. Yo me lo imagino después de 40 días escuchando atento, sin necesidad de comer ni beber, porque todo aquello era suficiente para él, y en alguna manera se convirtió en ese proceso, no solamente de sin comer, sin beber y resplandeciente, en una figura o prefigura de lo que va a ser, lo que se promete luego en el milenio, donde dice que resplandecerán, los justos resplandecerán, ¿no? Y más adelante en la eternidad, donde no habrá necesidad de luz ni resplandor, ni de comida, ni ninguna de estas cosas. Moisés se convierte en una especie de anticipo momentáneo, temporal, de lo que serán las glorias venideras mucho más adelante o en la misma eternidad, ¿no? Qué lindo eso. Pero Moisés bajaría gozoso de todo aquello, estaría deseando poder compartirlo con los líderes, con Aarón, con el resto del pueblo, y por eso que brillaba también, cargando aquel testimonio. Y a veces pienso que una vida, una persona que toma el testimonio de la palabra de Dios y se goza en él, y camina pensando en cómo lo va a comunicar, cómo lo va a compartir, eso se refleja en su rostro. Eso se refleja en su rostro. A veces que se le ha pasado ir a una plaza, jóvenes sentados, lo que sea, uno dice, les voy a hablar a aquellos de allá, y ya te ven venir de lejos, y ya ven que se levantan y se van, porque hay algo diferente en esa persona que viene. Algo nos viene a decir y es de la Biblia, es de Dios. Aunque llevemos una Biblia chiquita para que no nos llame la atención y nada, pero ya algo se refleja. Está bien que sea así, ¿no? Que reflejemos la gloria de Dios cuando caminamos portando lo que es su testimonio. A mí me ha tocado estar con esos hermanos, son apetecibles, ¿no? Apetecibles no es que nos volvamos carnívoros, sino de estar con ellos, de escucharles, de sentarse, de no hablar, simplemente sentarse y relajarse por el ambiente mismo que se genera entre ellos. Ahí dice que el rostro de Moisés resplandecía, pero su cuerpo resplandecía. Si dice su rostro, tenemos que limitarnos a lo que dice. Era solamente su rostro. El rostro habla de la identidad de la persona. Tal vez veían la figura moverse de ellos, reconocerían la ropa, el físico, el porte, la forma de caminar, de moverse, y dirían, es Moisés. Pero a medida que se acercaba con esos destellos de luz en su rostro, tenía miedo. ¿Será Moisés? Todo lo demás dice que es él, pero su identidad personal, su rostro, no lo decía. La gloria de Dios había cambiado la identidad visual de Moisés, y la gloria de Dios cambia la identidad de las personas también. ¿Sabían eso?
Capaz que ustedes no me conocieron antes de que la gloria de Dios llegara a mí, a través de la iluminación del Evangelio, pero no mucho. Algunas cosas han cambiado. Algunas cosas han cambiado en mi identidad pasada a la identidad presente, pero tengo gran esperanza de que muchas cosas todavía siguen cambiando. Esa es mi gran esperanza, de que muchas cosas en mi identidad todavía sigan cambiando hacia adelante. No desmarquen aquí, porque el apóstol Pablo utiliza esto que le sucedió a Moisés para hablarle a la iglesia de los Corintios en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Recordemos que aquello que Moisés portaba era el testimonio del antiguo pacto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí tenemos la experiencia que se espera de nosotros, que todavía sigamos siendo transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu de Dios obrando y trabajando en nosotros. Pero ahí en el capítulo 4, versículo 6, dice: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que cambia a una persona? ¿Cuál es el momento de contacto con la gloria de Dios? Es cuando creemos en el Evangelio, cuando el Evangelio permite que resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es eso? Entender quién era Jesucristo. Entender que Jesucristo era Dios. Entender lo que Jesucristo hizo por nosotros y nuestra necesidad. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero ahora, volviendo a Moisés, en el capítulo 3 de ahí de 2 Corintios, vamos a ver que aquella gloria no permanecía en Moisés. Aquella gloria iba a desaparecer. No la llevó el resto de su vida Moisés a esa gloria. Fue solamente en ese tiempo en el cual subía, hablaba con Dios, bajaba, y en el tiempo que había recibido la ley. Dice en el capítulo 3, versículos 10 al 13, de 2 Corintios: Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Interesante la figura que usa el apóstol Pablo acá para hablar. Aquel evangelio vino con mucha gloria, el pueblo quedó impactado por el rostro de Moisés brillando, entonces cambió su forma así de considerar lo que Dios decía, la ley de Dios y todas las cosas, pero cambió al extremo de como Moisés ponía el velo y no se veía cuando desaparecía aquella gloria. Entonces ellos le asignaron al antiguo pacto una gloria perenne, una gloria que no desaparecía. Pero Pablo les dice: no, aquella gloria sí desapareció, ya no brilló para siempre el rostro de Moisés, y tenemos acá una gloria mucho más grandiosa en ese aspecto, que no perece, que es en la faz del mismo Señor Jesucristo. Dice que cuando los hijos de Israel miraban a Cristo,
todavía que tenían el velo puesto. Ellos no podían, así como en los tiempos de Moisés, les era chocante ver continuamente la gloria de Dios brillando en el rostro de Moisés, preferían no verlo. Preferían que Moisés se tapara con el velo. Para Moisés no era problema porque era un hombre humilde, entonces no tenía problema en cubrirse con el velo y que no se viera esa gloria en su rostro. Pero ellos quedaron tan fascinados con aquello que perecía, pero se negaban a ver que perecía por el velo, que les costaba sacarse el velo para ver la gloria en el Señor Jesucristo que permanece para siempre. Dice ahí en Éxodo, no lo busquen, en Éxodo capítulo 34, versículo 33 decía que Moisés se ponía un velo. Para los judíos, mirar el rostro de Moisés era como mirar el sol. ¿Te has puesto a mirar el sol un día brillante? ¿Es lindo mirarlo? Es lindo sentirlo a veces cuando hace frío, pero mirarlo resulta incómodo, resulta molesto a nuestros ojos. Y así el pueblo de Israel, aquí en 2 Corintios, dice, nos resulta molesto ver la gloria de Dios en Jesucristo. Realmente resultaba molesto y preferían todavía seguir mirando el velo puesto sobre la misma ley. Se negaban a mirar al Señor Jesucristo. Y yo digo, en ocasiones nosotros mismos, a veces preferimos, sabiendo que Dios quiere transformarnos de gloria en gloria. Y eso es todos los días, eso es esfuerzo, eso es abnegación, eso es estar delante de Él, disponernos delante de Él. Sabiendo todas estas cosas, en el fondo todavía nos gusta poner un pequeño velo a todo eso porque preferimos seguir iguales. Sabiendo de la gloria de Dios, sabiendo de la gloria del Señor Jesucristo, sabiendo todas estas cosas maravillosas, pero sin ser demasiado afectados en nuestras vidas, porque también nos puede chocar, como le chocaba al pueblo de Israel, ¿no? Que otro cargue con esa gloria, que Moisés cargue, que otro cargue con ese brillo resplandeciente. Yo me conformo con saber que está detrás del velo, saber que existe todo eso. A veces el velo que usamos los creyentes hoy día es el velo de la religión. El velo de conformarnos con una religión. Conformarnos con ciertos procedimientos, conformarnos con ciertas, vamos a llamarle, no rituales, pero sí formalismos religiosos, en lugar de quitar ese velo y tener más esa relación personal con el Señor Jesucristo, con Dios, y permitir que ese resplandor también de alguna manera salga de nuestras vidas en ese proceso de transformación de gloria en gloria. Allí en Éxodo 34, se os leo. El secreto es la conversión. El secreto es la conversión. Si no nos convertimos, no podemos llegar a ser luz porque no somos portadores de luz. Pero aún y todo, yo tengo un farol allí en el colgado de adorno, nada más de esos de vidrios antiguos que era a mantilla. Si se tizna demasiado por fuera, ¿qué pasa? La luz no es muy nítida. Y si la mecha no procuro subirla en su graduación correcta, tampoco da buena luz, la tengo siempre al mínimo. Y a veces nosotros siendo, porque en realidad la luz no es propia, el Señor es luz, en nosotros nos hace portadores de la luz, hijos de luz, y nos llama a resplandecer por Él, ¿no? Pero nuestro cuerpo es como ese farol, necesita trabajo, necesita a veces limpieza, o sea, no participando en las obras de las tinieblas, como decía allí Efesios, y necesita que miremos la mecha, que la mecha esté en su medida justa, subirlo un poquito para resplandecer más, que haya más llama
más fuego en nosotros, en nuestros corazones, del mismo Espíritu de Dios, para poder iluminar un poquito más. Dice ahí en Éxodo 34, 35, decía, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué quiero destacar aquí? Moisés, cuando entraba a hablar con Dios, ¿qué hacía con el velo? Se lo quitaba. Entraba a cara descubierta. Entraba a cara descubierta a hablar con Dios. De alguna forma, por decirlo muy criollamente, se recargaba. En el sentido de se exponía a la voz de Dios, a la presencia de Dios. O sea, se descubría el rostro. ¿Y por nosotros qué significa eso? Cuando oramos, cuando tenemos devocionales, cuando oímos la palabra de Dios, cuando tenemos ese tiempo a solas, ¿qué tenemos que hacer? Descubre tu rostro. Y dirá, pero yo nunca me pongo una tela arriba del rostro. No, descubre el rostro de la sinceridad, ¿no? Ser genuino delante de Dios, porque al fin y al cabo, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantarnos, nuestras necesidades, nuestro corazón, nuestro pensamiento. No le podemos ocultar nada a Dios, pero cuando se le oculte y voy delante de Él con esas cosas ocultas, a veces salgo de la misma manera que como entré a la presencia de Dios. Pero cuando salgo con el corazón en la mano, con el rostro descubierto, delante de Dios, hablo con Él y permito, por sobre todas las cosas, que Dios me hable a mí, algo cambia, algo se transforma en mí, y algo más, puedo comenzar a brillar por Él. Dice que cuando Moisés les hablaba la palabra al pueblo, no lo hacía con el rostro cubierto, lo hacía con el rostro descubierto. Cuando terminaba de hablar, se lo cubría. También analizaba de una forma metafórica, por decirlo de alguna manera, no que sea doctrinal ni nada. Qué interesante, ¿no? Porque se descubría el rostro, a pesar de que les molestaba a ellos, para hablarles y comunicarles el testimonio de Dios. Y pensaba en lo que es nuestro portar el testimonio de Dios, portar el Evangelio del Señor Jesucristo, portar la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Encubrimos la gloria de Dios cuando hablamos o la descubrimos? A veces pensamos, la gente se asusta demasiado cuando realmente resaltamos la gloria de Dios en el Señor Jesucristo, cuando hablamos de Él. A veces queremos disimularlo un poco, hacerlo más ameno, más coloquial, para que la gente no se espante. Pero ¿qué es lo que hacemos en realidad? Nos ponemos el velo arriba. Y Moisés dice, bueno, sé que eso les asusta, pero les hablaba sin el velo, porque tenían que saber que lo que se decía era de la gloria de Dios, que lo que se decía no era palabra de hombre. Y así nosotros, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, dejemos que su luz brille, dejemos que su gloria resplandezca y no la opaquemos a veces con nuestros propios temores, con nuestras propias sensibilidades. Y por último, para terminar, Lucas capítulo 11, versículo 33. Vive para la gloria de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 33. Dice así: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz,
no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí tenemos no solamente el rostro, dice todo tu cuerpo será luminoso, todo el cuerpo. La luz resplandece y esa es su función. La luz resplandece y prevalece siempre sobre las tinieblas. Recuerden la definición que usamos el primer domingo, es que las tinieblas son la ausencia de luz. Entonces, si hay luz, simplemente quita absolutamente la oscuridad y las tinieblas. Ahora, ¿qué estamos permitiendo nosotros entrar en nuestra vida? Cuando decimos tu ojo, cuando habla del ojo es las cosas que aceptamos o permitimos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Las cosas que aprobamos se aprueban por la vista. ¿Qué aprobamos en nuestra vida? Si aprobamos solamente lo que es de Dios, entonces nuestro cuerpo se llena de luz. Pero si aprobamos lo que no pertenece a Dios en alguna manera, nuestro cuerpo también queda en tinieblas. Y por eso dice acá el pasaje, el versículo 35, mira pues no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Qué cosa más rara eso, ¿no? Que la luz que hay en ti sean tinieblas. Que en lo que en realidad estoy pretendiendo decir que es bueno lo que estoy mostrando y comunicando, en realidad no sea tan bueno, sino no pertenezca a Dios, sino pertenezca al enemigo, a la misma oscuridad. Todo tu cuerpo, que todo sea afectado. Que todo sea afectado por lo que aprobamos. Y en alguna manera no podemos evitarlo eso. No importa lo que aprobemos, nos va a afectar. Nos va a afectar para bien, para crecimiento, para ser transformados de gloria en gloria, o nos va a ser afectados para mal, para deterioro, para oscuridad, para oscurecimiento. O sea, todo lo que aprobamos nos va a afectar. ¿Qué estamos aprobando? Versículo 35 dice, mira pues, no sea que, examina. Ten cuidado, o sea, haz un examen retroactivo en tu propia vida de lo que se está comunicando a través de aquello que estamos comunicando. Algunos consejos prácticos. No ocultes tu fe. ¿Quieres resplandecer? No ocultes la fe en ninguna manera. Aunque toda la gente alrededor se esté mofando lo que quiera, tú puedes decir, yo sí creo, y dar testimonio de eso. O sea, no se enciende una luz para esconderse, no se ha encendido una luz en nosotros para que la escondamos nosotros. El Señor quiere que se muestre esa luz. En segundo lugar, obedece la guía de Dios. Moisés subió y escribió las tablas, obedeció después en los procesos de la construcción de lo que es el tabernáculo, la guía de dirección de Dios, y buscaba siempre continuamente la guía y el consejo de Dios una y otra vez, hablar y orar con Dios, hablar con Él. Obedece la guía de Dios para poder brillar. Cuando Moisés bajaba, brillaba un poco más, muestra el carácter de Dios. Moisés, cuando bajó de la presencia de Dios, era capaz de mirar a ese pueblo rebelde y amarles, tener misericordia de ellos, a pesar de que más adelante en muchas oportunidades blasfemaron contra él, querían apedrearle, inclusive matarle. Moisés, ¿qué hacía? Siempre volvía a interceder por su pueblo. O sea, algo del carácter de Dios se comunicó a aquel hombre manso, como lo era Moisés. En cuarto lugar, glorifica a Dios con las acciones. Dice, les leo, Mateo 5:16, un pasaje ya conocido, pero se los leo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz del mundo.
Si los creyentes dejamos de andar conforme a la palabra de Dios a través de nuestras obras, de lo que hacemos, entonces ¿qué luz tendrá este mundo? No tendrá ninguna referencia y todo será absolutamente tinieblas. Tal es así que será la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada. Pues seremos arrebatados antes de la tribulación. Ese tiempo será el tiempo de mayor oscuridad y pecado y juicio que la tierra haya vivido, porque no habrá luz, porque recién después de eso es que se va a instalar el lugar de juicio y cetro de poder allí en Jerusalén, y Israel será luz a las naciones, pero después, durante esos 7 años de la tribulación, será el tiempo de mayor oscuridad, sufrimiento, dolor, terror, ¿no? Pero hoy no es así. Hoy todavía podemos brillar un poquito más a nuestro alrededor, al alcance que tenemos a nuestra mano. Y por último, habla de la gloria de Dios. No te pongas el velo. Habla. Testifica del poder y el amor de Dios en Cristo Jesús. En algunos deberes vamos a llevar para anotar de qué forma puedo resplandecer más. Lo anotan y trabajan en eso. Capaz que, no para que lo digan necesariamente, capaz que alguno lo quiere compartir el domingo que viene, lo comparte, pero sino para sus aspectos personales. ¿De qué forma puedo resplandecer un poco más? Y lo anotan. Cuando lo anotamos, de alguna manera asumimos un compromiso con lo que pensamos y anotamos. No es un pensamiento volátil, sino que lo sentamos. Por eso es importante a veces anotarlo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu amor precioso para con nosotros. Padre, gracias por tu palabra que nos guía. Padre, nos permite tener entendimiento y apreciar cosas tan maravillosas y tan grandes como aquello que tú has hecho desde el comienzo de los tiempos hasta ahora. Y Padre, con esperanza miramos hacia adelante la gloria venidera, los tiempos en los cuales ya no habrá necesidad de luz, de resplandor, de cosas terrestres, de necesidades, sino que estaremos en aquel tiempo maravilloso en tu presencia, solamente dependiendo de ti, oh Dios. Padre, gracias te damos por ese poder que nos sostiene, que nos permite aún hoy ser transformados de gloria en gloria, y pedimos que la imagen de tu Hijo Jesucristo un poquito más pueda crecer en este día y en los días venideros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.